Que Pedro Sánchez sea un maestro del disfraz político y un consumado manipulador es algo que nadie discute ya en la esfera pública. Lo que ha comenzado a emerger con más fuerza en los últimos meses es si su capacidad para la corrupción se desarrolló en el poder o si, en realidad, ya venía marcada en sus años de carrera. La reciente solicitud de 24 años de cárcel para Ábalos por parte de la Fiscalía no solo destapó irregularidades, sino que también parece haber desatado un punto de inflexión. Koldo García, ex asesor clave del ministro de Transportes, habría perdido definitivamente el miedo a Sánchez y empieza a revelar detalles que hasta ahora permanecían ocultos. Según confirmó el propio Koldo, existió una reunión secreta en 2018 entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi, líder de Bildu, cuyo objetivo era coordinar la moción de censura que finalmente acabaría con Mariano Rajoy. Este encuentro, que tuvo lugar en un caserío del País Vasco, fue cuidadosamente organizado y supervisado por Koldo, quien no solo los condujo hasta la ubicación sino que también los esperaba para devolverlos al aeropuerto. Lo que inicialmente Sánchez había intentado minimizar calificando la relación con Koldo como anecdótica, hoy se revela como un engranaje fundamental para que se consumara una de las maniobras políticas más polémicas de la reciente historia española. El Español detalla que Sánchez y Santos Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE, volaron desde Madrid a Bilbao, donde Koldo los recibió con un coche propiedad del PSOE. Fue él quien encontró el caserío, quien se encargó de la logística y quien permaneció fuera del encuentro durante las 3 horas que duró la reunión. Esta cumbre tuvo lugar entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, justo después de que la Audiencia Nacional emitiera la sentencia por el caso Gürtel, un episodio que evidenció la financiación irregular del Partido Popular. La reunión fue organizada por Anchón Alonso, propietario de la constructora Servinavar, empresa vinculada a Santos Cerdán y bajo investigación por recibir contratos públicos millonarios y pagos ilícitos del 2%. La implicación de Alonso no solo facilitó la reunión, sino que conectó a los protagonistas con un entramado empresarial investigado por corrupción, demostrando que el viaje no era un simple desplazamiento político, sino un punto de encuentro calculado para asegurar apoyos y coordinar estrategias. Curiosamente, mientras Koldo confirmaba estos hechos, Óscar López en Espejo Público calificaba la reunión entre Sánchez y Otegi como inexistente y afirmaba que la condena al fiscal era tremendamente injusta. Ante esto, Koldo respondió categóricamente: lo publicado por El Español es verdad. Esto es un escándalo y los medios de comunicación empiezan a hablar abiertamente de ello. La contradicción entre versiones evidencia no solo la complejidad de la situación, sino también el intento de algunos sectores de minimizar un hecho que sacude los cimientos del relato oficial. El contexto político de la época es clave para entender la gravedad de esta maniobra. La moción de censura no solo buscaba desplazar a Rajoy del poder, sino que involucraba negociaciones con Bildu, un partido cuya relación con la violencia y la herencia de ETA genera aún hoy un amplio debate. El 1 de junio de 2018, los 2 diputados de Bildu votaron a favor de la moción de censura. Aunque no eran decisivos para que Sánchez alcanzara la presidencia, su apoyo permitió arrastrar los votos del PNV, consolidando así una operación política que muchos califican de cuestionable éticamente. Más allá de la logística y la coordinación, este episodio evidencia un patrón de actuación. El PSOE recurriendo a alianzas con figuras y partidos cuestionados, mientras minimizaba su propia implicación. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha resaltado que la trama navarra fue determinante para que Bildu respaldara la moción y facilitara la investidura de Sánchez, con Koldo y Cerdán actuando como operadores detrás del telón. Otro aspecto crítico es la legitimidad de estas reuniones. Otegi fue condenado en 2020 por pertenencia a la organización terrorista ETA, incluyendo secuestro y participación en crímenes. El Tribunal Constitucional confirmó su condena, lo que plantea la pregunta sobre si es aceptable que un presidente en funciones negocie con alguien con un historial de terrorismo. Algunos argumentan que la política requiere diálogo incluso con adversarios, pero muchos consideran que este tipo de reuniones traspasan límites éticos y legales, especialmente cuando involucran a figuras ya condenadas por crímenes graves. Este contexto puede ayudar a explicar por qué, en 2020, Marcelo Azcárraga, fiscal encargado de las causas pendientes de ETA en la Audiencia Nacional, fue obligado a archivar una investigación que estaba bajo secreto de sumario, pese a haberse hallado nuevos indicios de implicación. La orden de archivar la causa, respaldada por el fiscal general Álvaro García Ortiz, generó un profundo debate sobre la imparcialidad de la justicia y la influencia política en casos delicados. La narrativa oficial de Sánchez intentó reducir la relación con Koldo a un contacto anecdótico, un simple conocido que ofrecía transporte. Sin embargo, los hechos revelan un papel mucho más activo.
desde la coordinación del viaje hasta la logística de la reunión y la conexión con empresas bajo investigación. Koldo fue pieza clave en una operación política que involucró alianzas con figuras controvertidas y maniobras estratégicas para consolidar poder. En definitiva, lo que parecía un simple viaje político se convirtió en una de las maniobras más reveladoras sobre la capacidad de Sánchez para tejer alianzas controvertidas y maniobrar en un terreno lleno de irregularidades. La moción de censura no solo desplazó a Rajoy del poder, sino que abrió una puerta a debates sobre ética, legitimidad y el alcance del poder político cuando se mezcla con intereses cuestionables, figuras condenadas y estructuras empresariales investigadas. La historia completa de estas reuniones y sus consecuencias aún está por contarse en su totalidad, pero lo que ya se conoce sacude la narrativa oficial y plantea serias preguntas sobre la integridad de los protagonistas. Permíteme ordenar y ampliar lo que ocurrió a lo largo de estos años porque la secuencia de hechos es tan intrincada que cada fragmento adquiere su propia relevancia. En 2020 se inició una investigación judicial centrada en Arnaldo Otegi, en la que surgieron nuevos indicios sobre su posible implicación en el asesinato de un directivo de Micheli. La causa, que apuntaba a conexiones con actividades criminales previas, estaba a punto de ser judicializada y de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una querella formal. Sin embargo, en un giro que muchos consideran escandaloso, la Fiscalía General del Estado intervino directamente. Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general, ordenó frenar la querella, bloqueando así la judicialización del caso. Este hecho desató un intenso debate sobre la independencia judicial y la influencia política en investigaciones sensibles. Paralelamente, la historia de la moción de censura contra Mariano Rajoy revela un entramado de acuerdos secretos y maniobras políticas que muchos califican de escandalosas. Según confirmó Koldo García, ex asesor clave de Santos Cerdán y del Ministerio de Transportes, en 2018 existió una reunión clandestina entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco. El objetivo era coordinar la moción de censura que permitiría desplazar a Rajoy y consolidar el acceso de Sánchez a la presidencia. Koldo no solo los condujo hasta la ubicación, sino que también los esperaba para regresarlos al aeropuerto, desempeñando un papel decisivo que contradice la narrativa oficial que calificaba la relación de anecdótica. El Español detalló que Sánchez y Santos Cerdán viajaron desde Madrid a Bilbao, donde Koldo los recibió con un vehículo propiedad del PSOE. Fue él quien localizó el caserío, supervisó la logística y permaneció fuera durante las 3 horas que duró la reunión. La cumbre se desarrolló entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, apenas días después de la sentencia del caso Gürtel, que evidenciaba la financiación irregular del Partido Popular. La reunión, organizada por Anchón Alonso, propietario de la constructora Servinavar y socio de Cerdán, conectaba a los protagonistas con un entramado empresarial bajo investigación por corrupción y pagos ilícitos del 2%. Mientras Koldo confirmaba estos hechos, Óscar López, en Espejo Público, negó la existencia de la reunión y calificó de tremendamente injusta la condena al fiscal. Ante esto, Koldo replicó: "Lo publicado por El Español es verdad. Esto es un escándalo y los medios empiezan a hablar abiertamente de ello". La contradicción revela no solo la complejidad del caso, sino también los intentos de ciertos sectores por minimizar la magnitud de la operación política que estaba en marcha. La inclusión de Bildu en estas negociaciones agrega un nivel adicional de polémica. Aunque actualmente Bildu forma parte del juego democrático y ya no recurre a la violencia, su pasado ligado a ETA y la participación de Otegi, condenado por pertenencia a banda armada y secuestro, plantean dudas éticas. La moción de censura no solo desplazó a Rajoy, sino que su viabilidad dependió de los votos de Bildu, lo que permitió arrastrar a otros partidos como el PNV. Este tipo de maniobras, ocultas al público, generan un debate sobre los límites de la negociación política frente a la memoria histórica y la seguridad democrática. El caso de Marcelo Azcárraga, fiscal encargado de los casos pendientes de ETA, es revelador. En 2020, pese a existir nuevos indicios, fue obligado a archivar una causa bajo secreto de sumario, decisión respaldada por el fiscal general Álvaro García Ortiz. Esta orden puso de manifiesto la influencia política en la justicia, mostrando cómo decisiones estratégicas pueden frenar investigaciones que afectan a figuras implicadas en la consolidación del poder político. Algunos defienden la necesidad de diálogo con todos los actores políticos, incluyendo a Bildu, argumentando que la política requiere negociación incluso con adversarios. Sin embargo, la reunión de Sánchez con Otegi no fue un diálogo institucional abierto, sino una operación clandestina. Viajes secretos, encuentros en caseríos y acuerdos para cargos y favores a cambio de apoyo en la moción de censura.
Esta estrategia cuestiona la ética de utilizar la presidencia como resultado de pactos ocultos con figuras condenadas por terrorismo. La narrativa oficial que minimizaba la relación con Koldo como contacto anecdótico se desmorona al examinar la logística, la coordinación de viajes y la conexión con empresas bajo investigación. La actuación de Koldo fue central en la consolidación del poder de Sánchez, mostrando cómo la política puede transformarse en un juego de poder encubierto, donde las alianzas con figuras cuestionadas se convierten en la herramienta para alcanzar objetivos estratégicos. El debate sobre la legitimidad de estos encuentros también enfrenta comparaciones históricas, como la legalización del Partido Comunista durante la transición española. Sin embargo, a diferencia de aquel proceso, la negociación con Otegi y Bildu se produjo en secreto, sin transparencia y con beneficios tangibles otorgados posteriormente, como la alcaldía de Pamplona o el traslado de presos. Esto distingue la maniobra política de un ejercicio de reconciliación democrática, mostrando que los métodos empleados son cuestionables, incluso para quienes justifican la normalización de Bildu en la política. En resumen, lo que parecía un simple viaje o una reunión de coordinación se revela como un entramado de maniobras políticas, judiciales y estratégicas que cruzan fronteras éticas y legales. Desde la intervención de la Fiscalía General hasta la negociación de cargos y favores con figuras condenadas por terrorismo, la historia completa sacude la narrativa oficial y plantea profundas preguntas sobre la ética, la legitimidad y los límites del poder político en España. Este caso no solo marca la carrera de Pedro Sánchez, sino que redefine los estándares de transparencia, justicia y responsabilidad dentro del sistema democrático.